Muy buenos días, alumnos del cuarto año F. El día de hoy, sábado 24 de abril, trabajamos la semana número 6 correspondiente al curso de geometría. El tema de hoy día es cuadriláteros. A ver, un cuadrilátero es una figura cerrada formado por 4 segmentos, donde la suma de las medidas de los ángulos internos es 360 grados. ¿Ya? La suma de las medidas de sus ángulos interiores va a ser igual a 360 grados. Clases de cuadriláteros. Tenemos los paralelogramos, que vienen a ser 4. El romboide, el rombo, el rectángulo y el cuadrado. ¿Ya? El romboide es esta figura. El romboide tiene dos pares de lados que son paralelos. O sea, decimos que el segmento BC es paralelo al segmento AD. Y también decimos que el segmento AB es paralelo al segmento AC. CD, perdón. Estos dos pares de lados son paralelos. Esto es un romboide. Lados iguales, lados iguales. ¿Ya? Ahora tenemos lo que es acá un rombo. Tenemos la figura de un rombo. Un rombo tiene sus 4 lados iguales. Ya 4 lados iguales. Esto de acá es el ángulo formado por sus dos diagonales. Forman un ángulo de 90 grados. En cambio acá las dos diagonales determinan segmentos iguales. Esto es igual a esto y esto es igual a esto. En un rectángulo tiene dos pares de lados paralelos llamado base y esto de acá es la altura. Si yo trazo las dos diagonales, determina que estos segmentos van a ser iguales. Un cuadrado, 4 lados iguales, el ángulo formado por las dos diagonales va a sumar 90 grados, ángulos iguales, lados iguales, medida 45 grados. ¿Ya? Eso es un cuadrado. Ese es el tipo de cuadriláteros, pero tipo paralelogramos. Ahora también tenemos lo que es un trapecio y la clase de trapecio. Un trapecio, chicos, tiene dos lados paralelos llamado base. Esto que ustedes están viendo acá se llama la mediana de un trapecio. Punto medio. Para hallar la mediana, tengo que sumar las dos bases y dividirlo entre 2. ¿Ya? No se olviden que la suma de estos dos ángulos va a ser igual a 180 grados. La suma de estos dos ángulos es 180 grados. Clase de paralelogramos. Clase de trapecio. Escaleno, cuando el trapecio es escaleno, cuando cuyos lados tienen diferente longitud. Los lados laterales tienen diferente longitud. O sea, quiere decir que este lado es diferente a este lado. Ese es escaleno. Cuando el trapecio es rectángulo, cuando sus bases se encuentran unidas por un ángulo de 90 grados. Acá está. Estas son sus bases. Forman un ángulo de 90 grados. Trapecio isósceles. Cuando el trapecio es isósceles, el trapecio es isósceles cuando sus lados no paralelos son iguales. Si estos lados son iguales, quiere decir que estos ángulos también van a ser iguales. Si yo trazo sus diagonales, va a formar un triángulo isósceles. ¿Ya? Bueno, esta es la fórmula para hallar la mediana, la suma de las bases entre 2. Esta es la fórmula para hallar el punto medio de las dos diagonales, que es B menos A entre 2, punto medio. ¿Ya, chicos? Listo. A ver, vamos a trabajar los ejercicios que están en la ficha. La primera parte que dice ahora lo tú.
Ya, a ver, ahí tenemos los 4 primeros ejercicios de la primera parte. Dice que en un cuadrado ABCD se construye un triángulo equilátero AED. Triángulo equilátero, ya saben que los lados van a ser iguales, ¿no? La medida de sus ángulos van a medir 60 grados cada uno. Ahora, este es el lado del cuadrado y este es el lado del triángulo equilátero. Quiere decir que estos dos lados van a ser iguales. Por lo tanto, los tres también van a ser iguales, ¿no? Por ahí. Ahora, esto de acá también vale igual. Chicos, lo que se ha construido acá, esto de acá es un triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales. Si tiene dos lados iguales, eso quiere decir que los ángulos que se oponen también van a ser iguales. Entonces quiere decir que a este lado se opone el ángulo X, a este lado se pone este ángulo. Quiere decir que los dos tienen que ser X. ¿No? Teorema de la X dice, ¿no? A este lado se opone el ángulo X y a este otro lado también se opone el ángulo X. Correcto. Ahora, no se olviden que esto de acá es 90 grados. Esto de acá es 90 y esto de acá también es 90 grados. Pero ya tengo 60. Entonces, ¿cuánto le falta a 60 grados para llegar a 90? Le falta 30 grados. Es decir, chicos, que esto de acá tiene que ser 30 grados. Ya está. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Acá tenemos así, ¿ves? Un X más un X más 30 es igual a 180 grados. 2X, 30 pasa a restar a 180, sería 150. 2 que está multiplicando pasa a dividirlo, X es igual a 75 grados. Esa es la medida del ángulo X. ¿Ya? Esa es la medida del ángulo X. A ver, en un romboide, chicos, en un romboide ocurre lo siguiente. Un romboide tiene dos pares de lados que son paralelos. Dos pares de lados paralelos. Quiere decir que este lado es paralelo a este lado y esto es paralelo a este lado de acá. Por lo tanto, son iguales. Quiere decir que esto también vale 18. Eso también vale 18. Ahora, pero el de arriba no vale 18. Esto te está diciendo que son iguales, pero no te está diciendo que vale 18. Si fuera un rombo, sí. Pero no es un rombo, es un romboide. ¿Ya? Entonces, te está diciendo que este lado es igual a este lado. Son iguales. Pero no es 18. Pero en cambio esto sí es 18. Por ser dos rectas paralelas. Esto sí es 18. ¿Ya? Listo, chicos. Mire, ven, dos rectas paralelas cortadas por una recta secante. Una recta paralela y una recta paralela. Prolóngalo si deseas, ¿ya? Mira, ¿te acuerdas lo que hicimos en una clase? Ángulos alternos internos, o el teorema de la Z, ¿no? Esta recta es paralela a esta recta y esto de acá es la recta secante. Si esto mide alfa, esto también tiene que medir alfa, ¿no? Alternos internos, o el teorema de la Z. La Z porque tiene esta forma, miren. Ahí. Acá está de esta manera, así. Y acá está de esta otra forma. Quiere decir que esos ángulos van a ser iguales. Por lo tanto, este ángulo de acá va a ser igual a ese ángulo que está ahí. Alfa, alfa. Ya esto de acá es un triángulo isósceles. Es isósceles. Tiene dos ángulos iguales. Los lados que se oponen también van a ser iguales. Quiere decir que esto también tiene que ser 18. Pero 18 es solamente esto, ¿no? 18, esto de acá es 18. ¿Ya? Chicos, vamos a ponerle esto de acá, vamos a poner una letrita. Vamos a ponerle A. A. Entonces, todo esto de acá tiene que ser igual a esto, ¿no? Así que toda la base tiene que ser A más 18. Toda la base. A más 18. ¿Cómo se determina el segmento que une los puntos medios de las dos diagonales en un trapecio? Esto es un trapecio. Segmento que une los puntos medios de ambas diagonales. ¿Cómo se determina? Acá hay una fórmula.
para hallar ese segmento voy a restar la base mayor menos la base menor y lo voy a dividir entre 2. Quiere decir que para hallar el segmento MN voy a restar la base mayor, en este caso esta es la base mayor, esta es la base menor y lo divido entre 2. La base mayor va a ser A más 18 menos la base menor es A y lo divido entre 2. Si fuera mediana es lo contrario, si es mediana se suma, pero cuando es segmento que une los puntos medios se resta. Eliminamos un A y un A por acá se elimina, me queda 18 entre 2, 9. Esa sería la respuesta. 18 entre 2 es igual a 9. ¿Ya? Y en el número 6, 3, me dicen que estos dos son cuadrados. Quiere decir que este lado es igual a este lado y este lado es igual a este lado. Son cuadrados los dos. ¿Ya? Acá le he puesto alfa y teta. Resulta que alfa más teta es 90. ¿Ya? Alfa más teta es 90. Ahora, también tenemos acá esto de acá mide alfa, ¿no? Dos rectas paralelas cortadas por una recta secante. Acá se va a prolongar. ¿Ya? Esto de acá mide alfa. Si esto mide alfa, quiere decir que esto de acá tiene que medir teta, ¿no? Esto de acá tiene que medir teta. Y esto es alfa, esto es teta, porque alfa más teta es 90 grados. Ya está, chicos. El triángulo AGD, este triángulo rectángulo, es congruente al triángulo CDE. ¿Por qué es congruente? Porque tiene dos lados iguales, dos ángulos iguales, alfa y teta. Alfa y teta. ¿Ya? Miren, a alfa se opone estas tres rayitas, entonces como acá están las tres rayitas, acá tiene que estar alfa. Estos dos triángulos son congruentes. ¿Ya? Chicos, entonces, ¿cuánto mide X? ¿Cuánto mide X? Miren este triángulo de acá. Este triángulo. Estos son dos ángulos interiores opuestos y este es el ángulo exterior. X es el ángulo exterior en este triángulo. Entonces, para hallar X, solamente tengo que sumar alfa más teta. Nada más. O sea que para hallar X tengo que sumar lo que vale esto y lo que vale esto. ¿Ya? Ese es el teorema del triángulo. ¿No? Miren, tengo un triángulo por acá, un ángulo exterior, X. ¿Cómo se determina el ángulo exterior? Sumando dos ángulos interiores opuestos. Quiere decir que X es igual a la suma de alfa y beta. Es lo mismo acá, ¿ves? En este triángulo, X es el ángulo exterior. X se obtiene sumando alfa más teta. Nada más. Ahora, claro, no hay un resultado porque no sabemos qué valor puede tomar alfa y qué valor puede tomar teta, ¿no? Pero esta es la representación. Alfa más teta. ¿Ya? Ahora, en el caso del ejercicio número 4, ahí está la figura. El texto me lo dan de esta manera, esta es la figura. Chicos, acuérdense el teorema de la bisectriz. Alfa, alfa. Esto es igual a esto. Esto es igual a esto. Quiere decir que esto también vale K, ¿no? Si esto vale K, esto también vale K. ¿Ya? Entonces, lo único que tenemos que hacer es igualar esto, ¿no? Esto de acá es igual a esto de acá. Solo que el gráfico no me ayuda, ¿ya? Pero estos dos son iguales. O sea, K más K es igual a 6. K más K es igual a 6. 2K es igual a 6. Por lo tanto, K vale 3. Ahora, X. X es X más 1. ¿Eh? Para hallar el valor de X, X es K más 1. ¿Ya? Entonces acá decimos que para hallar X, voy a sumar al valor de K, le voy a sumar 1. ¿Ya? Entonces, X es igual a K vale 3. 3 más 1, 4. Ya está. Esa es la respuesta.
Chipana, ¿se ve la número 3 y la número 4? Sí, ¿no? Sí, profesor. Chipana, ¿se ve? ¿Sí? Sí, sí se ve. Belén, tu cámara, Jiménez, Dylan, Guamaní, Guariseca.
Ya, a ver muchachos, trabajamos esta serie de ejercicios. En la número 1 me hablan de un rombo. Recuerden que un rombo todos sus lados van a ser iguales. ¿Ah? Este es 5, todos van a ser 5. Ya que esto de acá va a ser 5, esto de acá va a ser 5, todo esto de acá es 5. Todo esto de acá vale 5. Este es un rombo. 5. ¿Ya? Ahora, fíjense ustedes acá, en un rombo ocurre lo siguiente. En un rombo ocurre lo siguiente, que esto de acá es bisectriz, ¿no? Pero si no, este ángulo es igual a este ángulo de acá también. Es lo mismo, ¿ya? Quiere decir entonces que esto de acá es 53. 53. ¿Ya? Ahora, esto de acá sería entonces 5, este es 5. Ahora, lo que podríamos hacer es calcular esto de acá. A ver, 53 medios, 53 medios, y acá podría ser 53 medios. Vamos a ponerlo de esta manera, ¿ya? Miren, vamos a suponer que la figura esté así. Esté así. Me dice que esto es igual a esto. Solamente esta parte vale la mitad. 53 medios, esto también vale 53 medios, la mitad. Ya que esto de acá vale 53 medios. ¿Ya? O si no, esto de acá. ¿Ya? Pero ahí lo que tendríamos que relacionar la figura del rombo es, si esto de acá vale 5, este de acá es triángulo rectángulo, esto de acá sería la hipotenusa. ¿Ya? Esto sería así, ¿verdad? Para triángulo de 30 y de 60 grados. ¿Ya? Este de acá es 90. Esto de acá es la hipotenusa. 5K, es como decir 5K. Este es como decir 5K, donde K vale 1. 5K, donde K vale 1. Quiere decir que esto vale 4. Esto de acá vale 3K, esto de acá vale 2K. Entonces X es igual a 4. Esa sería la respuesta. Triángulo notable. Si este es 53, este de acá es recto, la hipotenusa es 5 nada más, quiere decir que K vale 1, el que se opone a 53 es 4. Ya está. Entonces esto de acá sería 3K, 3 nada más, y esto sería 2. Pero me piden la X nada más. La X vale 4, chicos. Ahí está la respuesta. La número 2, la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es igual a 360 grados. Entonces, miren, la suma de esto, que vendría a ser 3 alfa, más 7 alfa, más 3 beta, más 2 beta. La suma de los ángulos interiores es igual a 360 grados. ¿Cuántos alfas hay? Hay 10 alfa y hay 5 betas. Ya, hay 10 alfas y 5 betas. Estos dos. 10 alfa más estos dos. 5 beta es igual a 360 grados. Sácale quinta. Divídelo todo entre 5. Entre 5, entre 5 y entre 5. Al dividirlo a todos entre 5, acá me va a quedar 2 alfa, acá me va a quedar beta, entre 5 sería 72. ¿Ya? 10 alfa entre 5, 2 alfa, 5 beta entre 5, beta, 300 entre 5, 72. Chicos, pero 2 alfa más beta es X, teorema del triángulo. La suma de dos ángulos interiores es igual a un ángulo exterior. ¿Ya salió? Y dice entonces que X es igual a 72 grados. Ya está. Nada más. 72 grados. En la número 3 me piden hallar X. Dos rectas paralelas cortadas por una recta secante. ¿Ya? A, B. Este es un rectángulo. En un rectángulo, muchachos, si yo trazo sus dos diagonales, estos van a ser iguales, los cuatro. Los cuatro van a ser iguales. Teorema de la Z. Dos rectas paralelas cortadas por una recta secante. Si esto mide 20, quiere decir que esto de acá también tiene que medir
20. Esto es isósceles. Esto de acá también tiene que medir 20 grados. Es isósceles. Como esto de acá es 90, quiere decir que esto de acá tiene que medir 70 grados. 70 más 20 es 90. Esto también es 90. 90. Quiere decir que esto de acá tiene que medir 20 grados. 20 grados. Ahora, acá también es isósceles. Si este es 20, esto también tiene que medir 20 grados. Ya está. La suma de los tres lo vamos a igualar a 90 grados. O sea, acá decimos que 20 grados más x más 20 grados es igual a 90 grados. 20 más 20 es 40, 40 pasa a restar a 90, entonces quiere decir que equivale a 50 grados. Eso ocurre cuando es un rectángulo, ¿no? Si yo trazo sus dos diagonales, determina segmentos iguales. Va a determinar cuatro triángulos isósceles. Isósceles, 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 isósceles. 4 triángulos isósceles. En la número 4 me piden calcular el valor de la mediana. La mediana es punto medio, punto medio. A ver, chicos. Dos rectas paralelas cortadas por una recta secante. Si este es beta, quiere decir que esto de acá también tiene que ser beta. Esto también tiene que ser beta. Entonces, si a beta se opone 7 metros, acá también tiene que estar 7 metros. Esto también tiene que ser 7 metros. A ángulos iguales, los lados que se oponen también van a ser iguales. ¿Ya? Si esto es 7 metros, si esto es 7 metros, esto también tiene que ser 7 metros. Ahora vamos a este lado. Esto de acá también tiene que ser 7, ¿eh? Paralelas. 7. Si este es alfa, esto también tiene que ser alfa. Alternos internos. Si a alfa se opone 7, esto también tiene que ser 7 metros. ¿Ya está? AM vale 7 metros y ND vale 7 metros. Si yo sumo, 7 metros más 7 metros es 14 metros. Recuerden que todos tienen que ser 15 metros. O sea, todo este lado tiene que ser 15 metros. 7 metros más 7 metros es 14. Me falta un metro. Quiere decir que esto de acá tiene que ser un metro nada más. Ese pedacito. O sea, MN tiene que ser un metro, AM tiene que ser 7 metros y ND 7 metros. La suma de los tres me tiene que dar 15. Ya está, chicos. ¿Cómo se saca el valor de la mediana? La suma de las bases entre 2. Nada más. A ver. Sacamos el valor de la mediana. Para hallar la mediana, para hallar X, lo único que tengo que hacer es sumar sus dos bases y dividirlo entre 2. Base mayor más base menor entre 2. La base mayor vale 15 metros. La base menor mide 1 metro entre 2. 15 metros más 1 metro, 16 metros. Y 16 metros entre 2 va a ser igual a 8 metros. Ese es el valor de la mediana. 8 metros. ¿Ya? A ver, tomen apuntes.
Ya vamos a terminar estos dos ejercicios. ¿Ya? Me piden calcular la medida del ángulo X. ¿Ya? Chicos, voy a trazar una bisectriz paralela a este lado. ¿Ya? Una bisectriz que sea paralela a SP. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo así. ¿No? Una bisectriz paralela a SP. ¿Ya? Así. Ahí. Pero tiene que ser bisectriz. Ya está. Entonces tengo PSRQ, acá vas a ponerle K, vamos a ponerle K. ¿Ya? Si es una bisectriz, entonces quiere decir que esto tiene que ser alfa y esto también tiene que ser alfa. Esta es una bisectriz. Chicos, dos rectas paralelas cortadas por una recta secante. Si esto mide alfa, eso quiere decir que esto también tiene que medir alfa, los dos. Por lo tanto, es isósceles. Quiere decir que este lado es igual a ese lado que está ahí. Son isósceles. Si tengo dos ángulos iguales, los lados que se oponen también van a ser iguales. Entonces eso quiere decir que esto también vale 9 metros. 9 metros, vamos a poner una T acá. QT, ¿eh? 9 metros es QT. Ahora, esto también vale 8 metros. Esto de acá es un romboide. Esto es igual a esto y esto es igual a esto. Es decir, que esto de acá vale 8 metros. Ya salió. ¿Cuánto vale X? X es la suma de 9 metros más 8 metros. Y la suma de los dos es igual a 17 metros. La suma de ambos. ¿Ya? La suma de ambos. Ahora, en este caso, esto de acá es isósceles. Esto de acá es isósceles. ¿Ya? Si tiene dos lados, quiere decir que este ángulo va a ser igual a este ángulo de acá. ¿No? La medida de este ángulo es igual a la medida de este otro ángulo. Vamos a poner θ. Vamos a poner θ acá. Los dos son iguales. Ahora, ¿qué pasa si yo le trazo acá una altura? Determina segmentos iguales. ¿Ya? A ver. Voy a trazarle una altura acá. Una altura. ¿Ya? La altura relativa en el triángulo isósceles. Quiere decir que esto es igual a esto que está acá. Entonces, si todo vale raíz de 3, quiere decir que esto vale raíz cuadrada de 3 medios, raíz cuadrada de 3 medios. Partes iguales. Raíz de 3 medios más raíz de 3 medios. Ahora, tenemos acá, podemos trazar acá un triángulo, pero ya ahí se puede relacionar, chicos. Quiere decir que acá es un metro, acá es un metro, estos son iguales, entonces estamos hablando de un ángulo de 60 grados. Esto tendría que ser 60 grados. ¿Ya? Entonces decimos acá, θ puede ser 45, ¿ya? X más θ tiene que ser igual a 60 grados. θ es de 45, triángulo notable. X es igual a 15 grados. ¿Ya? Esa es relación de triángulo notable. A ver, tomen apuntes ahí nomás, ¿ya? Por favor.